Romanos capítulo 10. Que tengan su Biblia, una hoja para apuntar, su hoja de trabajo, y vamos a leer Romanos capítulo 10. Estoy leyendo aquí de la versión Reina Valera con 60. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y creerás en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creeré no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecerán al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Romanos capítulo 10. La semana pasada empezamos una nueva sección en el libro de Romanos. ¿Se recuerdan? ¿Sí? En los siguientes capítulos, de 9 al 11, vemos cómo Pablo nos enseña acerca de la salvación o la falta de la salvación y creencia en el pueblo de Israel. Esa sección en el libro de Romanos que se trata de la historia y también la salvación de Israel. En capítulo 9 vimos que el promesa de Dios no falló para con su pueblo. Sin embargo, ellos tomaron la decisión, por causa de seguir las ideas humanas y la religión de los hombres, de rechazar el Mesías. Continuamos aquí en capítulo 10, donde Pablo analiza el estado presente de Israel y su rechazo del Evangelio, su falta de responder a Cristo y su falta de fe y la desobediencia. Además, veremos cómo nos afectará como cristianos. Los invito entre semana también que están estudiando Romanos 9, 30 hasta 10, 21, lo que acabamos de leer. Ahora vamos sección por sección. Ya leímos Romanos capítulo 10. Nos vamos sección por sección. Vamos primeramente a sección de versículos 1 al 3. ¿Están conmigo? Ok. Versículo 1. Aquí estamos en la sección de no se han sujetado, dice la palabra.
¿sí? Aquí nuevamente vemos el corazón de Pablo para sus hermanos, versículo 1. Dice, su corazón es que la salvación puede llegar a todos sus hermanos, los israelitas. Anhela y pida a Dios por su salvación. Versículo 2. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Nota esta frase. Los que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir eso? A mí me llama mucho la atención la palabra celo, ¿sí? Acompáñenme y los invito a que lo apuntan. De Hechos 21, versículo 20. La palabra celo nos da una referencia de la actitud de los judíos en el tiempo de Pablo. ¿Sí? Si estudias el libro de Hechos, podemos estudiar y ver la historia de cómo nació la primera iglesia. Entonces, en Jerusalén hay un tiempo cuando Pablo sale en un viaje misionero y predica el evangelio a muchas culturas. Se llaman los gentiles, ¿sí? Aquellos que no son judíos. Entonces Pablo regresa a Jerusalén, está en la iglesia con Santiago, igual como el libro de Santiago, el discípulo Santiago está a cargo, uno de los líderes en la iglesia en Jerusalén, y regresa ahí y vemos lo siguiente, Hechos 21, versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, los discípulos de la iglesia regresan y escuchan las noticias de Pablo, como muchos gentiles han recibido el evangelio de Cristo Jesús. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, hermano Pablo, ya hemos visto cuántos miles de judíos que han creído, todos ellos celosos de la ley. Si estudiamos más adelante en capítulo 21 de Hechos, vemos aquí que es una gran emoción de algunos de los hermanos en la iglesia judíos. Dice, miles de personas, entre comillas, aceptaron a Jesús como Salvador. Pero después hay problemas porque algunos de ellos están diciendo que Pablo está predicando en contra de la ley de Moisés. Que la circuncisión no es para ellos, que no deben que seguir y buscar en el templo como antes y varias cosas así. Entonces, para mostrar que eso no es cierto, Pablo manda 4 hombres para purificarse, que se rasuraban la cabeza y se bañaron. Es un símbolo, se llama la santificación. ¿Sí? Entonces, Pablo manda a judíos salvos al templo para hacer la ceremonia de purificación, mostrando que los discípulos de la iglesia de Jerusalén no estaban en contra de sus raíces judíos, igual como Jesús los enseñó. Acompáñame a Mateo 5, versículo 17. Encontramos las palabras de Jesús. Jesús mismo dice, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. La pregunta para nosotros es lo siguiente, ¿cómo lo aplicamos eso a nosotros? ¿Tenemos una fe de moda? Lo que estaba pasando en la iglesia aquí, por eso Pablo toma ese asunto y habla de ello. Igual lo vemos en Hechos, dice que los judíos son muy celosos. Hay muchísimo ánimo. Hay mucho deseo de estar en la iglesia, de ir y tener ese nuevo encuentro, entre comillas, con Jesús. ¿Cuántas veces lo vemos hoy día en las iglesias cristianas? Tal vez algunos de nosotros hemos participado en cosas así, que nos emocionamos. Vamos a la iglesia, sí, ya tiene nuevas luces, tiene nueva banda, tiene nuevo instrumento, tiene una forma de adorar distinto. ¿Sí? Ahora ya ese modo lo vamos a hacerlo así. Ahora ya antes como aquellos no. Ahora ya no va a ser aburrido como los judíos y la ley de Moisés. Ahora va a ser distinto, va a ser emocionante. Y vamos a hacer y vamos a ir y vamos a predicar y vamos a... de moda. ¿Están conmigo? Yo lo llamo el Jesús de la cultura o el Jesús que creamos nosotros mismos. Yo recuerdo cuando creo que fue 2001, 2002, antes que fue el Instituto Bíblico, que salió el proyecto Jesús. No sé si recuerdan, salió la película en VHS.
hace años, ¿verdad? La película de Jesús, no sé si ustedes lo recuerdan, era toda la historia de Jesús, el Evangelio, una película, ¿sí? Salió en Estados Unidos, llegó a California y fue un gran boom, grandísimo. Grandísimo, un boom que todos los de Hollywood, todos dijeron que ahora son cristianos, Jesús es mi amigo, Jesús es mi cuate, salieron con playeras, con todas esas cosas de moda, ¿no? Que Él es mi cuate, ya somos cristianos y todo eso. Pero era de moda. Esas personas tenían una idea de quién era Cristo, muchos celos, mucho deseo, mucho ánimo. Pero no era el Jesús verdadero, el Jesús de las Escrituras. Por lo cual está hablando Pablo aquí. Muchos judíos, dice en Hechos, miles de judíos creyeron en Jesús, supuestamente, pero con celos, tenían celos de la ley. ¿Qué quiere decir? Tienen una forma de adorar, pero su corazón estaba clavado en tradición humana. Hay que tener cuidado, hermanos, porque podemos caer en lo mismo hoy día. Hay muchas modas, hay muchas cosas que entran y salen por la iglesia cristiana. Yo he crecido en la iglesia toda mi vida. Yo he visto What Would Jesus Do, WWJD, que pones así, ¿qué haría Jesús? Todas las playeras y las pulseras y las cosas, los pececitos que pones en el carro, ¿no? El pez de Jesús que tiene patas también y come el otro pez de Darwin, que come la evolución. ¿Has visto esas cosas? Yo crecí viendo todas esas temporadas de modas que entran y salen en la iglesia cristiana. Pablo está diciendo, no es suficiente solamente tener celos. Hay que conocer, hay que reconocer. ¿Tenemos una fe de moda? ¿Creemos de repente lo que dicen los demás? Porque fulanito, pastor, apóstol, allá en Miami, dice tal cosa y sale en enlace y las cosas de YouTube y por todo lugar. Y de repente fulanito en California, fulanito en el DF, o dice que Jesús es allá, Jesús es acá. Son cosas de moda. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 12 a 15? Dice que la iglesia, Jesús ha establecido pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, también maestras, yo creo, ¿no? Para edificar el pueblo de Dios. ¿A fin de qué? ¿Por qué tenemos esos 5 ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesamos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo. Eso es lo que Pablo deseaba para sus hermanos israelitas. Lo que nosotros deseamos hoy en día. Que no vamos con cualquier moda. Unas cosas se pueden utilizar, sí, como herramientas. Pero ten mucho cuidado con las doctrinas que entran y salen, las modas que entran y salen en la iglesia cristiana y nos pueden llevar lejos de la sana doctrina. Regresamos al capítulo 10 de Romanos, versículo 3. Dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso me llama mucho la atención. ¿Tú no? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Eso habla de su incapacidad para responder a Cristo. Y no es debido a un decreto divino incondicional, sino a su propia incredulidad y desobediencia. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuántas veces cumplamos a Dios o la voluntad de Dios por algo que es simplemente la falta de nuestra incredulidad o desobediencia directa? ¿Cuántas veces
Yo sé que nadie aquí lo ha hecho. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida cristiana culpamos a Dios por una falta de desobediencia de nuestra parte? Pueden decir, ay, 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 amén, o perdóname Dios. ¿No? Dios nos habla directamente a hacer tal cosa. ¿Sí? Puede ser el arrepentimiento de un pecado, puede ser compartir tu fe con alguien más, puede ser fiel en la asistencia, puede ser cualquier cosa. ¿Ok? Dios a través de su palabra, a través de una enseñanza, una predicación, o el Espíritu Santo mismo habla directamente en nuestro corazón y nos guía y nos dice, así es y esa. Y no lo hacemos. Y después las cosas no van muy bendecidas en nuestras vidas y ¿quién echamos la culpa? ¿Ya ves, Dios? Que yo intento ir a la iglesia, yo intento hacer las cosas bien y mírame. Es lo que está hablando Pablo aquí. El pueblo de Israel, lo que vimos en capítulo 9, ¿era la falta de Dios porque Dios no tenía plan para Israel? ¿Fue una falta en Dios que ellos no recibieron la salvación? Claro que no. Ahora aquí Él nos dice nuevamente que porque ellos estaban ignorando la justicia de Dios, procurando establecer su propia justicia. No estaban sujetados a la justicia de Dios. En otras palabras, querían hacer lo que ellos quieren hacer y desean que Dios lo bendice. ¿Cuántas veces lo vemos en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros lo hemos hecho? Yo lo he hecho, lo confieso. Me he arrepentido de ello. Que deseamos o hacemos algo y es nuestra voluntad, no la voluntad de Él, pero pedimos que Dios lo bendice. Y luego no lo bendice, entonces le echamos la culpa a Él porque no está con nosotros. ¿Sí o no? Una incoherencia, hermanos. Igual como el pueblo de Israel. Dice Dios, es aquí mi pacto, aquí es la manera, aquí es mi hijo, Él es el Mesías. Y ellos dijeron, no, vamos a hacerlo así, bendícenos. Hasta la fecha. Su estado presente de Israel, véanlo. Guerras, rumores de guerras, fricciones, con todos a su alrededor. Rechazaron el Mesías, el plan de Dios. Y ellos están culpando a Dios por causa de su problema, su tristeza, su angustia. Hasta la fecha. Mi papá tenía amigos judíos y hemos platicado con ellos y ellos se asombran de nuestra fe. Dice, ¿cómo puedes creer eso? ¿Cómo puedes no creerlo? Decía mi papá. ¿No? Siguiente sección de versículos. Vamos a enfocarnos la mayoría y casi toda la enseñanza esta noche aquí. 2 versículos 9 y 10 de lo que yo espero que todo cristiano lo tiene memorizado. Por lo menos si vas a evangelizar, y nuestro equipo aquí en nuestra iglesia de evangelismo ya por a fuerzas tiene que tener esos versículos de memoria. ¿Sí o no? ¿Amén? Amén. Versículos 9 y 10 que dice, por si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creerás en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo esencial de la salvación está resumido aquí. Si nosotros vamos a predicar el Evangelio, esas 2 palabras, esos 2 versículos son claves para la herramienta o para la armadura o para las armas del evangelista. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el mensaje para nosotros, pero también para los demás. Da un enfoque aquí en el señorío de Cristo. Vamos a enfocar en esta frase, confesar, creer en tu corazón. Confesar, creer en tu corazón. Da un enfoque al señorío de Cristo y su resurrección física. Fe debe estar en el corazón, que también incluye las emociones, el intelecto y la voluntad. Que en fin toma control de la persona por completo. Es lo que estamos hablando. Cuando confesamos y creemos en nuestro corazón que Jesús es quien dijo quién es, estamos mostrando al mundo, pero más importante a nosotros mismos y a Dios, que estamos sujetos a la justicia y la ley de Dios mismo, que viene a través de la señoría de Cristo Jesús. Amén.
Eso debe ser expresado públicamente. Un compromiso completo de entrega a Jesús y su familia y su iglesia. Hoy día no damos tanto énfasis en esa parte. Lucas 12, versículo 8, dice las palabras de Jesús: yo les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, yo lo confesará delante de los ángeles de Dios y mi Padre. Tal vez son ideas sencillas o cosas que hemos escuchado antes, pero ¿cuántas veces negamos la palabra del Espíritu Santo a no confesar que Jesús es mi Señor y Salvador delante de los hombres? No me avergüence de la palabra, del Evangelio. ¿Están conmigo? Yo crecí en una casa cristiana, sí, en la iglesia cristiana, sí, pero en una escuela cristiana no. Yo fui a la escuela pública y recibí tanto bullying por ser cristiano. Y hubo muchos momentos en cuando tú dices, ¿vale la pena? Ya, les digo que no. Pero siempre llegaba eso. Yo no crecí en la misma ciudad. Nosotros, mi familia, cambiábamos cada 6 meses, cada año, a veces cada 3 meses. Yo fui a 4 o 5 preparatorias diferentes en un corto plazo de tiempo. Y siempre, y me da pena decirlo, pero es la verdad, me daba angustia por el día cuando va a tocar el tema de mi religión. Porque cuando eres el alumno nuevo, o eres el nuevo y llegas a una escuela, nadie te conoce. Nadie sabe quién eres tú, tu forma de pensar y de dónde vienes. Yo nada más era alumno nuevo, Natán. Pero siempre llegaba un momento cuando me invitan a hacer algo o me invitan a salir a hacer algo, o cuando unos, entre comillas, nuevos amigos querían incluirme en sus actividades, por decir, y más después de la escuela en los deportes, ¿no? Y los muchachos y los hombres saben cómo es el lugar del locker, ¿no? Todas las prácticas y cosas que salen ahí. Y luego tienes una decisión. Puedes vivir tu fe o puedes negar tu fe e ir con los chistes y demás para ser buena onda. Y algunas veces lo hice, tristemente lo confieso. No, yo no decía malas cosas o malas palabras, maldiciones, etc. Yo no hablaba mal de las mujeres ni las chicas, pero no siempre me levantaba la voz. Y siempre llegaba a casa con una gran convicción en mi corazón y el Espíritu Santo triste conmigo. Entonces, cuando llegué a un punto, cambiamos a otra escuela y yo dije, aquí es mi campo misionero. Entonces yo lo vi así, de esta manera. Desde entonces yo era un misionero. El campo misionero era la escuela y no me avergonzaba el Evangelio. Sí recibí bullying, pero también otros cristianos que estaban en mi salón, esa nueva escuela, me invitaban a sentar a su mesa, participar en el estudio bíblico, en la oración por la escuela y los maestros antes de la escuela, todos los días. Y hicimos un gran cambio y unas personas aceptaron a Jesús. Un amigo mío, hoy, hasta la fecha lo conozco, era budista, ahora es cristiano y él aceptó a Jesús. Entonces, nunca sabemos qué puede pasar. Yo recuerdo la historia, el testimonio de mi esposa. Ella era la chica popular de la prepa, que tiene muchísimas amigas, pero cuando aceptó a Jesús fue mucho bullying, fue una burla para los que eran sus amigas y lo rechazó. Su propia familia, tíos, tías, abuelos, gente, yo me recuerdo, dice ella, como 6 meses rechazó toda la familia, ni tiene nada que ver con ellos por causa de Cristo Jesús. Es ahí cuando tomamos una decisión y confesaremos realmente que si Él es mi Señor y yo recibo las consecuencias con gozo en mi corazón, lo cual lo vimos la semana pasada. ¿Están conmigo? Amén. Versículo 9. Confesar. Jesús es el Señor, dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. 2 cosas que me llaman la atención. La palabra confesar y la palabra Jesús el Señor.
Una nota aquí. ¿Qué es lo que confesemos? ¿Qué es lo que confesamos? No dice que confesamos que Jesús es amor, ni paz, tranquilidad, bondad, que Él es bueno, amable, proveedor, ni protector. Aunque Jesús es todas esas cosas, pero no dice que confesamos esas cosas acerca de Jesús. ¿Qué es lo que dice? Que Jesús es Señor. Tampoco dice que si confiesas con tu boca que Jesús es Salvador. No dice eso. Es algo que la iglesia moderna se ha olvidado, hermanos, que la primera iglesia tenía bien concreto. La señorío de Cristo Jesús. Dice, Señor, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo. ¿Por qué eso es tan importante? Porque las iglesias de hoy en día están llenas de personas que han confesado a Jesús, que han confesado su pecado, pero no son salvos y no son arrepentidos. Pueden decir amén, ay, 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 o perdóname Dios. ¿De qué hablo? ¿Por qué dices eso, Natán? Ve el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si yo no entiendo que Jesús es Señor, ¿y qué representa eso? Si yo confieso que soy pecador, pero no entiendo qué significa, solamente estoy diciendo algo intelectual y no de corazón, hermanos. Confesión de creer en Jesús. La palabra confesar, ¿qué quiere decir? Hay una diferencia entre creer y tener fe. Eso es clave, hermanos, necesitamos entender eso. Hay confusión hoy en día en la diferencia entre creer y tener fe. No es lo mismo. Pongan mucha atención. No es lo mismo. ¿Qué es creer? Para que lo apunten, tomen nota. Creer es tener la ciencia o entendimiento que algo existe. Por ejemplo, en este contexto, como Dios. Dios existe. Yo creo que Dios existe. ¿Sí? Tener fe, ¿qué quiere decir? Tener fe es confiar y poner esa creencia en acción. ¿Están conmigo? Son dos cosas distintas. Si no me creen, vamos a Hebreos 11, versículo 6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Son dos cosas distintas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. La confesión de pecado. Confesamos que Jesús existe, pero aquí también está hablando de la confesión de pecado. Le estamos hablando de la salvación. ¿Verdad que sí? Versículos 9 y 10. ¿Qué significa confesar tu pecado? Muchos creyentes hoy día confiesen sus pecados, pero siguen atrapados o esclavizados en ellos. ¿Por qué? ¿Nunca te ha llamado la atención? Un testimonio que yo escuché y algunas personas que comparten un testimonio similar. Un hermano no conoce de Dios y fuma mucho cigarro, ¿sí? Fuma mucho, entrega su corazón a Jesús y Dios lo limpia en el instante. Escuché un amigo de un pastor que yo conozco, dice, un amigo de él, era alguacil del pueblo, trabajaba con las policías, era cristiano por 20 años y sigue adictivo al cigarro. 4 paquetes al día fumaba. Y año tras año él pedía al Señor, Señor, quítame esa adicción. Y por supuesto, su amigo una vez en el altar recibe salvación y él ve que también su amigo era fumador y Dios lo limpia y jamás fumó. Entonces con muchísimo coraje una noche llega a su casa y dice, gloria a Dios por lo que hiciste con mi amigo, Señor. Que ya lo salvaste, que ya lo sanaste y quitaste esa adicción.
Pero por 20 años yo sigo fumando así. ¿Por qué no me lo quitas? ¿Qué necesito hacer? ¿Por qué no me lo quitas, Señor, esa adicción? Y ese señor dijo a su pastor, que el pastor compartió el testimonio. Él decía que fue la única vez en sus 25 años, era 20 y luego 5 años más, de ser cristiano, que escuchó el voz audible de Dios arriba de su hombro derecho que hablaba en su oído. Dices, ¿sabes por qué, hijo? Porque aún lo quieres. Entonces, ¿cuál es la diferencia de confesar los pecados y ser libres de los pecados? Pablo usa la misma palabra aquí que se llama homolegeo. Esa palabra nos muestra que confesar y arrepentir son dos cosas distintas. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos bíblicos. Vamos a hablar de la historia de Balaam. ¿Recuerdan la historia de Balaam? El Antiguo Testamento. Sígueme y yo los invito a que estudien Números, capítulo 22, versículos 21 a 39. ¿Quién era Balaam? Un poquito de historia. Balaam era un profeta de Dios, un malvado profeta de Dios. ¿Sí? No era un profeta falso, no. Sí era profeta de Dios, pero no obedecía la palabra de Dios y siempre llevaba las cosas para condenar a Israel en lugar de liberarlos. Y después llegó su fin porque trajo cosas feas al reino de Israel. Bueno, estúdielo, véalo. O tal vez ustedes lo conocen como el pegador de burra o de burro. ¿Se recuerdan? O el burro que hablaba. ¿Recuerda esa historia? Sígueme, vamos a leer un poquito de la historia de Balaam, profeta malvado, desobediente de Dios. El rey Balac que pone una maldición sobre Israel, el rey de otro reino. ¿Sí? Entonces habla con Balaam y hace un trato con él, le va a dar recompensas y pone una maldición sobre el pueblo de Israel. Entonces versículo 8 dice que Balaam se acerca a Dios y le pide, ¿qué debo que hacer? Pero Dios, si nada más me permites hacer eso, voy a tener una mordidota así bien grandota. ¿Sí? Y no pasa nada. ¿Y qué dice Dios? No lo hagas, no puedes hacerlo. Es mi pueblo, apartado para mí. No puedes maldecirlos. Sí, aún el profeta no tiene el poder de Dios para maldecir las cosas de Dios, ¿verdad? Pero él, pues pensando que era un gran hombre, que tal vez tenía poquito poder, no lo tenía. Pero Dios lo advirtió, dice, no lo hagas. ¿Sí? No puedes hacer eso. Versículo 21 a 23, vamos a leer. Al siguiente día, Balaam se levantó, le puso a su asna el aparejo y se fue con los príncipes de Moab. Desobediente, ¿no? Que no entiende, que no lo hagas. Más adelante dice, la ira de Dios se encendió y su ángel salió dispuesto a obstruirle el paso. Entonces, ¿qué está haciendo Balaam? Está en el camino, tiene su asno, su burrito, y va en camino para maldecir el pueblo, para consultar con esos príncipes de Moab. Van para allá. Entonces Dios, bien enojado, manda un ángel para pararlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién conoce la historia? No una, no dos, pero 3 veces el pobre burrito, o la versión aquí dice la burra, ¿sí? Ella sí ve el ángel. Ella sí lo ve. Y se sale del camino y dice, no, pues yo no voy para allá. No, yo no. Y se enciende con ira Balaam y agarra el palo y da unos guamazotes a la pobre burrita. ¿Sí recuerdan la historia? ¿Y qué pasa? Milagrosamente Dios da la habilidad de hablar a la asna. ¿Sí? Versículo 28 a 34. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. Y dice, wow. Y a mí me nota algo, que no se sorprendió cuando hablaba la burra, pero bueno, punto aparte. ¿Qué te ha hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaam. Y él no dice, caray, ¿por qué me hablas? No, él responde, me has dejado en ridículo. Gritó Balaam. Si tuviera una espada aquí conmigo, te mataría ahora mismo. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contesta la burra. ¿Alguna vez te ha hecho algo así? Eso me da mucha risa. ¿Qué dice Balaam? No, pues no.
Yo soy la misma que te llevé por lado de lado y ¿una vez te ha hecho algo así para pegarme tanto? No, pues no, tienes razón. Admitió a Balaam 31. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en la tierra ante él. Versículo 32. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se partió del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. 34. Entonces Balaam, cheque eso. Balaam le confesó al ángel del Señor. Estamos hablando de confesar. ¿Están conmigo? Confesó al Señor. He pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa, cheque eso, si te opones a mi viaje. Piénsalo. Deja que el Espíritu Santo hable de tu corazón y contesta la siguiente pregunta. Él confesó su pecado, pero ¿estaba arrepentido? Yo digo que no. ¿Por qué? Esa palabra me da risa, pero ¿cuántas veces lo hacemos lo mismo? Volveré a casa si te pones a mi viaje. ¿Cómo que no te opono? Yo le puso aquí con una espada un ángel para impedirte que vayas y aún me preguntas si me ponga tu viaje. ¿En serio? ¿Sí lo ves? Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos algo? Estamos bien clavados que eso es lo que yo debo que hacer. Es lo que era un profeta de Dios. Quería hacer las cosas de su manera, pensando que Dios lo iba a bendecir. Y yo voy para acá, y yo voy para acá, y hay algo que nos impide hacerlo. Y aún dice el Señor, ¿quieres hacerlo? Aún yo no quiero que lo haces. Pero si Dios, si tú permites, yo lo hago. ¿Están conmigo o no? Confesó su pecado, pero no cambió su corazón. Si te opones a mi viaje, pues claro que sí. ¿Por qué tienes que preguntar? Como dice algún tarugo, ¿no? El rey Saúl, muchos de nosotros sabemos eso. Los invito a que estudien 1 Samuel capítulo 15. Versículo 24 dice, entonces Saúl lo confesó a Samuel. ¿Qué es lo que dijo Dios a Saúl? Dice, vayas a tal pueblo, vas a aniquilar todos, no tomas nada, mata a todos y deja todas las cosas ahí porque yo no quiero que exista más ese pueblo. Recuerden, en el Antiguo Testamento no tenían el amor de Jesús, porque aún Jesús no ha nacido. Pero lo que vemos en el Antiguo Testamento es guerra espiritual para nosotros hoy día. Son ejemplos de eso. ¿Sí? Entonces las cosas que se ponen la palabra de Dios, Dios dice en el Antiguo Testamento, vamos a quitarlos, aniquilarlos porque mi pueblo es santo. ¿Amén? ¿Están conmigo? Entonces, el rey Saúl lo manda a él aniquilar todos esos aletitas, ¿no? Elites. Hay muchas amalequitas, hay filisteos, demás. Un pueblo lo van a aniquilar. ¿Pero qué hace él? Toma las primicias, las mejores ovejas, las mejores ofrendas, ropa, etcétera, para sí mismo y para sus hombres. Entonces, aquí es donde encontramos la práctica entre el profeta Samuel y el rey Saúl. Dice, entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado. Porque Samuel dijo, ¿qué estás haciendo? ¿No estás obedeciendo a Dios? ¿Qué has hecho? Es cierto, he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regrese conmigo para que pueda adorar al Señor. Ah, pues qué lindo, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Dice, yo he pecado, confesó a Samuel, el hombre de Dios. Yo he pecado, pero es porque ellos... Es que mi esposa no me deja, pastor. Es que mis hijos.
Es que el trabajo, es que esa tentación siempre está en la compu y ahí está. ¿Sí me escuchan? ¿Está hablando alguien? No, es que siempre, es que no fui yo, pastor, es que no, Dios, perdóname, pero vamos a la iglesia y todo va a estar bien. Vamos a adorar y las cosas van a estar bien. ¿Sí lo ven? Confesó su pecado, pero ¿qué pasó? Pero no cambió su corazón. El rey David, les invito a que estudien 2 Samuel capítulo 12. Acompáñenme, vamos a leer versículo 13. ¿Qué hizo David? Muchos de nosotros ya sabemos la historia. ¿Qué hizo David? Él dice, en la temporada que los reyes van a la guerra, debe que estar en guerra, debe que estar allá dirigiendo a sus hombres. ¿Están conmigo? ¿Y qué pasa con David? ¿Qué hace? Se queda en casa. Entonces, primero, no estaba en el lugar adecuado porque no estaba haciendo su llamado, no estaba cumpliendo con sus deberes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se quedó en casa. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando está en casa? Pues va a dar un paseo, tiene un palacio gigantesco, tiene muchas mujeres a su disposición, amantes y esposas y demás, pero él quiere y tiene lujuria en su corazón y sale y ve a una mujer bañándose allá enfrente, allá, en el techo de su casa. ¿Y qué dice él? Yo quiero a ella para mí mismo. O sea, no estaba contento con los 200 concubines y esposas y demás que tenía, no, quería la esposa o la mujer de alguien más. ¿Cómo se llama eso? Adulterio. ¿Sí? Dice Jesús, si ves con tus ojos y lo deseas, tu corazón, eres adúltero. Entonces David tiene adulterio en su corazón y desea a esa mujer para sí mismo. Manda a su siervo para traerla. ¿Qué hace con ella? Pues todo lo que perdóname, pero los infieles y puercos hacen, pues tiene relaciones con ella. ¿Y qué pasa con ella? Se embaraza, la envía a casa y ella llega noticias a David y dice, estoy embarazada. No, ¿cómo crees? Sí, ¿qué voy a hacer? Entonces manda por su esposo que regresa y resulta que él tiene más honor que el propio rey. Dice, ¿cómo crees, rey? ¿Cómo voy a tener relaciones con mi esposa si mis hermanos están muriendo en la batalla? Mi honor está allá. Yo necesito continuar allá porque ahí está mi deber. Y el rey dice, chin, ¿tiene integridad ese hombre? Yo no. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de nosotros ya sabemos la historia. Entonces manda al general del ejército y le da un mandamiento, un mandato. Él dice, ponle Urias enfrente de la batalla, donde está así, todo así en pleno batalla, donde están muriendo todos, y cuando tú ves que ya está en pleno batalla, das el orden que todos los hombres un paso para atrás, pero no das el memo a Urias. Entonces, ¿qué pasa? Están ahí todos, el hombre lleno de honor y gloria, y dice el silbato, y todos, ok, paso atrás, y boom, la matan a él. ¿Cómo se llama eso? Asesinato. Entonces podemos decir que en nuestro entendimiento, que el pecado de David era mucho más que lo de Balaam, mucho más fuerte en nuestro parecer de Saúl, ¿cierto o no cierto? ¿Sí? Fue infiel, fue mentiroso, era adúltero y asesino. Pero ¿qué pasa con David? El profeta Natán llega y comparte la palabra de Dios con él, y ahí tomamos su historia. En versículo 13 del capítulo 12 de 2 Samuel, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. No escondió, no culpó a alguien más. Él reconoció que su pecado no era contra el pueblo, aunque sí era, pero no era contra el pueblo, no era contra su propia casa, era contra Dios mismo. Por eso Dios lo consideró un hombre de acuerdo a su corazón. Porque no solamente confesó su pecado, sino cambió la manera de ver las cosas en su corazón. Eso se llama arrepentimiento. Y cambió su forma de ser. Y en esa palabra lo que está escribiendo exactamente Pablo lo siguiente. Si confiesas que Jesús es tu Señor, es la misma idea, el mismo concepto.
Confesar, ¿qué quiere decir? Estar de acuerdo con. ¿Con qué? Que Jesús ahora es el Señor. Entonces niego el pecado y no deseo regresar jamás a ello. ¿Sí me explico? Confesar, decreto, estar de acuerdo con. Yo confieso que Jesús es mi Señor. Entonces lo que dice Él, lo que me manda a hacer Él, eso es lo que yo voy a vivir, eso es lo que yo voy a hacer, porque Él es todo ahora para mí. Una cosa habla de la ley y religión, y la otra cosa habla de intimidad y relación. ¿Por qué no engaño a mi esposa con otra mujer? Aparte que es cinta negra y me voy a matar. ¿Por qué? Porque yo no quiero perder la intimidad con ella. Yo no quiero que nada dañe esa relación que yo tengo con ella, porque yo amo a ella más que todas las otras mujeres del mundo. Es el mismo concepto de lo que quiere hacer Dios con nosotros. Si confiesas, si estás de acuerdo con, si estás entregado a Jesús como Señor, ninguna otra cosa a los ojos de la eternidad vale la pena. ¿Es Él o es Él? Intimidad con Él. Un concepto es ley. Otro es amor, relación, intimidad. Acompáñame a Juan 14:15. Las palabras de Jesús nuevamente. Y ya vamos por terminar. Tengo 3 minutos. Dice la palabra, yo tuve que ver eso en 2 versiones diferentes para realmente entender lo que está diciendo Jesús. Una versión, Jesús dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Hemos escuchado esa palabra muchas veces, ¿no? Mira, como lo ha dicho, yo crecí en la iglesia y eso siempre me traía angustia. Voy a decir, ¿por qué? Les voy a decir por qué. Porque si no obedezco, quiere decir que no soy cristiano. Si no obedezco, voy a mostrar que realmente mi amor no es sincero, ¿cierto o no? ¿Y qué trae eso? Trae angustia, trae reglas, trae un estado mental de tengo que caminar como robot porque si yo amo al Señor necesito obedecer. ¿Están conmigo? ¿Cuántos de ustedes han sentido así? Varios de nosotros, ¿no? Pero ve la otra versión, es que no entendemos realmente lo que quiere decir. Una versión un poquito más amplia de las palabras griegas dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Ves la diferencia? Que el verbo cambia un poquito. ¿Qué quiere decir? La primera versión, si me aman, obedezcan. Ok. La otra versión dice más amplio lo que realmente está diciendo Jesús. Si me aman, obedecerán. Uno es por ley, otro es porque quiero. ¿Sí lo ven? Una mentalidad que tiene muchos cristianos es, tengo que hacer eso, si no voy al infierno y las cosas están mal. Aún así, es ley, hermanos. Lo hemos visto, capítulo 8, 9, ahora en 10 otra vez. Pero el otro sentir, dice Jesús, si me aman, obedecerán. ¿Qué quiere decir? Va a ser fácil porque tu anhelo, tu deseo, es estar cerca a mí. Tú quieres hacerlo porque lo anhelas en tu corazón. No porque tienes que hacerlo, sino porque deseas hacerlo porque me amas. Y yo te doy el poder del Espíritu Santo a hacerlo porque yo también amo a ti. ¿Están conmigo? Y eso quita la culpa, hermanos. Como vimos anteriormente, no hay condenación por aquellos que están en Cristo Jesús. No es lo que yo puedo hacer, sino lo que Él puede hacer en mí, a través de mí. Pero yo deseo hacerlo en agradecimiento porque yo amo a Él. ¿Eso no se quita el estrés? Y la última sección de versículos, vamos a terminar con eso. Versículos 14 a 21. ¿Cómo escucharán? Es la pregunta. ¿Cómo escucharán? ¿Cómo pueden entender? ¿Cómo pueden conocer? ¿Cómo pueden creer en el verdadero Señor si no hay nadie para predicarles? Si no hay alguien para decirles con su vida, con sus palabras, con los frutos de quienes son.
¿Cómo los demás gentiles, cómo los demás judíos van a entender que no es por la religión o la ley de humanos, sino es por la gracia, misericordia y salvación verdadera del Señor Jesús? ¿Cuántas veces en la iglesia cristiana hemos condenado a nosotros mismos a obras sin fruto, hermanos? Porque estamos clavados de, tengo que hacer eso porque yo soy buena gente y los cristianos piensan y actúan así. Estamos esclavizados con el mismo pecado, año tras año tras año, y no hay libertad. Cuando Jesús dice, si confiesas con tu boca y te sometes a mí como Señor y crees y tienes fe en tu corazón, vas a agradar a Dios y vas a ser libres. Y así puedes compartir con tu vida, con tus palabras, ese mensaje al mundo. Entonces ellos también van a creer. Y no van a caer en los lazos, trampas de Satanás de ser religiosos, sino van a ser hijos legítimos, verdaderos de Dios. ¿No te emociona? Amén. Eso es el Evangelio que Jesús quiere decirnos esta tarde, esta noche. Romanos capítulo 10. Y deseo orar. Cerramos los ojos por respeto a tu vecino, por favor. Solo deseo orar porque yo sé en mi espíritu que hay personas tal vez aquí o escuchando que han batallado con esas mentalidades en su vida cristiana. Yo lo he hecho, yo he batallado con eso. Y pides al Espíritu Santo que te da libertad. Si hay un pecado que controla tu mente, controla tus acciones, controla tal vez tus palabras o la forma en cómo actúes, o causa incredulidad en tu corazón, confiésalo a Dios en ese momento. Confiésalo a alguien cercano a ti. Pero no solamente confesarlo como lo hizo Balaam o Saúl, sino arrepentirte de ello, porque no estoy triste porque no me veo bien. No estoy triste porque lastimé el corazón de mi esposo, mi esposa o los que están a mi alrededor. No, yo estoy triste porque yo lastimé el corazón de Dios verdadero. Y eso, como dice la palabra, es el arrepentimiento que trae la vida eterna, no la muerte del mundo. Entonces, oras junto conmigo, decimos, Señor, gracias. Gracias, Jesús, por tu perdón. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias que tenemos a ti como Señor y Salvador. Yo me someto a tu señorío en mis emociones, en mis pensamientos, en mi corazón. Porque no decía si creemos en nuestra mente o intelecto, sino dice tu palabra, si creemos en nuestro corazón, donde es la raíz de lo que fluye y sale del hombre. Purifícanos, Espíritu Santo, esta noche, esta tarde. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Entregamos nuestras vidas a tu mano poderosa, tu protección. Renueva nuestras mentes, Espíritu Santo, para que no estamos esclavizados con tradiciones de cristiano o la iglesia cristiana, sino realmente somos libres de vivir para ti, de actuar, de confesar, de hablar, de predicar este evangelio a todas las naciones. Y otros pueden ver que no somos perfectos, sino somos sinceros y tu reino es establecido a través de nosotros. Porque ¿cómo van a entender, cómo van a creer si tú nos has llamado a predicar? Usa tu pueblo, usa tu iglesia, Señor. Sana corazones, renueva mentes para que seamos hijos libres tuyos. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén.